metabolismo bajo condiciones de ayuno prandial, 24 horas. Ya. Vamos a ver la parte de metabolismos que se activan en las condiciones de ayuno breves, prolongados y de alimentación. Entonces, en el caso de los ayunos breves, corresponde la glucogenólisis. Ahora, ¿qué quiere decir esta glucogenólisis? Es cuando el glucógeno que se encuentra en el hígado, ¿sí? Y lo que es en los músculos, ¿ya? Este se va a degradar, ¿sí? Para convertirse en glucosa. Y esa glucosa es la que nos brinda lo que es la energía. Ahí tenemos, en el caso de los ayunos prolongados, ¿ya? Estos ayunos prolongados, ¿no? Más o menos se producen, ¿no? A partir de las 12 horas, ¿sí? Pasado las 12 horas, ¿ya? Esta gluconeogénesis se lleva entonces en el hígado, ¿ya? Tenemos que las reservas de este glucógeno hepático, ¿ya? Se están acabando, y el cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a sintetizar glucosa a partir de precursores no carbohidratados, ¿sí? Como por ejemplo aminoácidos, lactato, ¿no? O también puede ser grasas, ¿no? ¿Para qué? Para mantener lo que es los niveles de glucosa normales, ¿no? Es decir, la glucemia. Y de esta manera ya se brinda lo que es la energía, ¿no? Al cerebro. Sabemos que nuestro cerebro depende mucho de la glucosa. Esa es, como decir, su energía, ¿ya? Que lo mantiene ahí con vida, ¿no? Ya, también va a ocurrir lo que es la lipólisis, ¿sí? En caso de la lipólisis se liberan los ácidos grasos, ¿no? Que usan la mayoría de los tejidos para ahorrar glucosa, ¿no? Entonces, por eso es cuando uno tiene ayunos prolongados, ¿no? También se activa lo que es después los cuerpos cetónicos, ¿no? Y quiere decir que estos cuerpos cetónicos, ¿no? Degradan, ¿sí? También lo que es las grasas, ¿no? Y de esta manera uno baja de peso también, ¿no? Pues todo eso se convierte en energía, ¿no? ¿No? O sea, se te acaba primero, ¿no? Las reservas de glucosa, ¿sí? Del hígado, ¿no? Luego pasan al tejido adiposo, se acaba esa reserva, ¿ya? Vienen lo que son las proteínas, ¿no? Que se encuentran en los músculos. Y se acaba eso, ya te quedas, digamos, esquelético, ¿no? Y ahí es donde ya ahí quedas, ¿no? Listo. Sigamos. Y tenemos de forma resumida los procesos que tienen lugar a consecuencia del ayuno, ¿no? Tendrían la siguiente cronología. Pues cuando ya tenemos ya un ayuno mucho más prolongado, ¿sí? De 24 a 48 horas, ¿sí? Va a haber, dice, consumo de glucosa circundante y almacenada. Va a haber disminución de la glucemia, es decir, los niveles de azúcar, insulina. Va a aumentar lo que es el glucagón. Entonces tenemos que va a haber un inicio de la glucogénesis hepática, ¿sí? Entonces en la glucogénesis, ¿sí? Va a haber proteólisis muscular, es decir, los músculos se va degradando las proteínas, ¿sí? Para convertirse en glucosa, para que tengas energía. Y como les hablé, ¿no? Los triglicéridos, ¿sí? Del tejido adiposo también se descomponen, ¿sí? Mediante una beta oxidación, pero todo esto con qué finalidad: de obtener glucosa y obtener energía, ¿no? Entonces, de alguna manera el cuerpo busca, ¿no? Restablecer los niveles de glucosa, ¿sí? Con todos estos procesos que hace. Ya, sigamos. Ya, tenemos también, ¿no? La parte del glicerol que se obtiene, ese se procesa, ¿no? Así introducido como sustrato en la glucólisis, ¿no? Los ácidos grasos se fragmentan, ¿no? De manera sucesiva, ¿no? En acetilos mediante una beta oxidación mitocondrial, es decir, en la célula, ¿no? Para introducción del ciclo de Krebs, ¿no? Ustedes saben que el ciclo de Krebs es un ciclo en el cual la finalidad es obtener lo que es energía, ¿no? Es decir, se obtiene lo que son moléculas de ATP. Entonces tenemos que, de la misma forma que los acetilos provenientes de la glucólisis, ¿no? Algunos aminoácidos. Entonces, en el metabolismo del glucógeno tenemos, ¿no? Primero, cuando el organismo no requiere glucosa para obtener energía. Entonces, es decir, cuando nosotros ya hemos consumido ya nuestros alimentos, ¿ya? Una cierta, ¿no? Cantidad de glucosa, pero lo que sobra, ¿sí? Lo que justamente no requiere para obtener energía, esto que va a hacer lo almacena, ¿sí? En forma de glucógeno, ¿no? Entonces viene a ser la glucogénesis. Entonces, en esta ruta, ¿no? Tenemos que va a haber un síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato en el hígado, ¿no? Ese es el glucógeno que está en la sangre.
¿no? Y también los músculos, ¿no? Que carecen de esta glucosa 6-fosfatasa. Entonces ahí tenemos las rutas, ¿no? Cómo ocurre, ¿no? De esta manera tenemos la glucogenogénesis, ¿no? Entonces ocurre primero, ¿no? A través del glucógeno, luego mediante la enzima, ¿no? Fosforilasa, ese proceso ya glucogenólisis, ¿no? Es decir, cuando expliqué que la glucogenólisis es cuando el glucógeno en el hígado y en los músculos se transforma a lo que es una glucosa, ¿sí? Vemos también las enzimas, ¿no? Desramificante del glucógeno, una fosfoglucomutasa, ¿no? Y después tenemos esta glucosa 1-fosfato, y tenemos los demás procesos. Bueno, digamos. Ya, de ahí tenemos el ciclo de Cori, ¿sí? El ciclo de Cori, esto va a ser un proceso metabólico que, en el cual este lactato que se produce, ya, lo va a reciclar, ¿sí? Este lactato se produce primero en los músculos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Lo recicla durante el ejercicio anaeróbico, es decir, cuando usamos lo que es anaeróbico significa sin oxígeno, ¿ya? Y luego este lactato lo transporta aquí al hígado, ¿ya? Para convertirlo en lo que es una glucosa, ¿ya? Mediante la gluconeogénesis, ¿ya? Y esta glucosa nuevamente pasa, ¿no? A la sangre y luego a los músculos, ¿sí? O sea, se reutiliza esta glucosa, ¿ya? Entonces, este ciclo, ¿para qué permite? Para mantener el suministro de energía, ¿no? En los músculos, ¿no? Durante las actividades, ¿no? Que nosotros realizamos, ¿ya? De eso se trata. Entonces tenemos la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces aquí el cerebro depende de la glucosa como su combustible, como lo indiqué, ¿sí? Para poder, ¿no? Estar con vida. Tenemos también los eritrocitos que utilizan una glucosa como un único combustible. Ya, entonces tenemos más o menos el consumo de glucosa, ¿no? El cerebro, el organismo, ¿sí? 120 gramos por día, el organismo 160. Y en caso de las reservas tenemos, ¿no? Líquidos corporales 20, la glucógeno 160. De ahí tenemos que las reservas de glucosa, ¿sí? Más o menos cubren las necesidades por 24 horas. Entonces siempre hay que estar ahí consumiendo glucosa. ¿Ya? Pero después tenemos cuando hay periodos más largos, ¿no? De ayuno, y se implica la necesidad de sistemas alternativos de obtener glucosa. Pues, ¿cuáles son esos sistemas alternativos de obtener glucosa? Ya se habló, ¿no? Mediante qué? La degradación de los lípidos, ¿no? Los que tenemos, las grasas que tenemos en nuestro organismo. Y si se acaba esa reserva, ¿qué sigue? Las proteínas, ¿no? Que se encuentran en los músculos. Ya. De ahí tenemos la gluconeogénesis, ¿no? Que como se indicó, ¿sí? Entonces una vía para que mantener los niveles de glucosa en sangre en ayuno prolongado, ¿sí? También se habló en la gluconeogénesis, ya que en este caso, ¿no? Se forma glucosa, ¿no? Como ácidos grasos, aminoácidos, proteínas y lactato. Bueno, este es ya un proceso, esto es la parte de la teoría, ¿ya? Vamos a pasar esto, por eso no preguntan todo esto en el laboratorio, pasarlo esto. Ya, vamos a pasar también esto de piruvato, esto es parte de la teoría. Bueno, también todo esto es de la parte teórica. ¿Ya? Pasar esto. Ya, lo que me preguntan en sí son los niveles, ¿no? Es decir, ¿qué es la glucogenólisis, la gluconeogénesis, ¿ya? Y la ya, esa parte. Siguiente, vamos a pasar entonces. Bueno. Ya, entonces en la parte experimental tenemos la determinación de la glucosa en suero en condiciones de ayuno y alimentación 24 horas, o sea, postprandial. Entonces para ello tenemos tubo de ensayo, ¿sí? Esta es la medida, tenemos el blanco, el estándar, la muestra en ayuno, y una muestra en condiciones de alimentación, ¿sí? Luego adicionamos que volúmenes, como se describe en la tabla, ¿no? Entonces acá tenemos 1 mililitro de cada reactivo enzimático, ¿sí? El estándar 0,01, las muestras 0,01, digamos. Entonces, para determinación de la concentración de glucosa en suero, ¿no? En condición de ayuno y alimentación en 24 horas, entonces tenemos que mezclar, ¿no? Incubarlos por 5 minutos a 37 grados Celsius. Ustedes ya saben que esa es la temperatura óptima, ¿ya? O también puede ser a temperatura ambiente, en 20 a 25 grados.
Y luego le damos las absorbancias a 505 nanómetros, ¿no? Entonces, aquí que aplicamos el método de la glucosa oxidasa, ¿sí? Por eso ¿no? Se tiene esta longitud de onda. Ya, listo. Y después, bueno, tenemos el color resultante, ¿no? Que me da un complejo coloreado, ¿sí? Que hemos visto esa parte. Un momentito. Ya, listo. Entonces, el complejo coloreado que me da, ¿sí? Era un color rosa-rojo, ¿no? Bueno, y después tenemos que interpretar los datos, ya. Bueno, también calcular el factor de calibración, ya, pero aquí va a haber unos rangos, ¿no? Los rangos de niveles normales de lo que es la glucosa, ¿sí? Entonces, los niveles normales, ¿cuál eran? A ver, vamos a indicar por acá. A ver, tenemos entonces, ¿no? Cuando estás en ayunas, somos los niveles normales va a ser de cuánto, de 70 a 100 miligramos por decilitro, ya. Después tenemos, ¿no? Que cuando tú tienes, por ejemplo, ya, a ver, postprandial, cuando es postprandial tenemos, por ejemplo, eso es, tenemos después de comer, ¿no? Significa después de comer, vamos a indicar acá, después de comer, más o menos a las 2 horas, ya. Entonces, cuando son los niveles normales, ¿no? Una persona sana, los niveles van a ser que menor a 140 miligramos por decilitro, ¿ya? Pero en el caso de una persona que tiene diabetes, va a ser más o menos cuánto, va a ser menor a 180 miligramos por decilitro, ¿ya? Eso sería. Después tenemos también cuando una persona, ¿no? Tiene mayor a este valor, ¿sí? Cuando por ejemplo tenemos, cuando una persona tiene resistencia a la insulina, pues sus valores va a ser más o menos cuánto, menor a 120 miligramos por decilitro, ¿ya? Pero eso es cuando está en ayunas, ¿ya? Y vamos a indicar acá, a ver, ¿cómo lo pongo? De esta manera. O sea, puede tener eso ahí, ¿ya? Cuando tiene resistencia a la insulina. Y después, ¿qué más tenemos? Cuando ya la persona está, por ejemplo, cuando, a ver, ¿cómo les puedo decir? Um, ya, cuando una persona tiene niveles más altos, ¿no? Por ejemplo, cuando está por encima del rango, ¿sí? ¿No? Por encima de esto, entonces indicamos acá, ¿no? Por encima de 100, ¿no? Ya podrías decir que cuando está en ayunas, podemos decir que tiene que, aparte de la resistencia a la insulina, puede tener que diabetes mellitus, ¿ya? Cuando está por encima del rango, ¿ya? Podría ser diabetes mellitus, no, no, perdón, prediabetes, que diga, prediabetes, ¿ya? Acá es prediabetes, ¿ya? Prediabetes, por encima de 100, pues indicar acá, miligramos por decilitro, y en el caso de la diabetes mellitus ya es con los valores mucho más altos, ¿no? Digamos por encima ya de cuánto, a ver, de 180, ¿no? Por ahí, 180 más, 100, ponemos 160, ¿no? Miligramos por decilitro, le decimos diabetes mellitus, ¿ya? Se podría decir eso, ¿ya? Esa es en la parte de los niveles.
Ya. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro? Bueno, nada más, ¿no? Esa parte. Entonces vamos a la parte ya de... A ver, tenemos la parte de los casos clínicos, ¿sí? Pues aquí, bueno, eso tienen que investigar esta parte, ¿no? De, por ejemplo, insulinomas, ¿no? Eso tendría que haber problemas de repente con la insulina, ¿ya? Y ustedes saben que el páncreas, ¿no? Produce lo que es la insulina. Entonces, esta insulina, ¿para qué sirve? Para mantener los niveles de glucosa. Entonces, si hay, digamos, deficiencia de insulina, entonces los niveles de glucosa no se pueden controlar, ¿no? Entonces es donde hay pacientes que tendrían que, en algunos casos, inyectarse lo que es la insulina directamente, ¿no? Ese serían el peor de los casos, ¿no? Y hay otros que la insulina que producen es muy poca, ¿no? Entonces ahí en ese caso tendrían que consumir algunos medicamentos, ¿no? Que ayudan a nivelar niveles de glucosa, ¿ya? Como por ejemplo es uno que se llama la metformina, ¿ya? Que se utiliza para tal fin. Si tienes pancreatitis crónica, entonces ¿qué pasa? Tus niveles de insulina también van a estar bajos, ¿sí? De repente ya no se produce, entonces ahí tendrías que inyectarte insulina directamente, bueno, digamos. Ya, entonces pasamos por aquí, los ejercicios. Ya, entonces me dicen aquí, un paciente con sospecha de diabetes se somete a una medición de glucosa en ayunas, ¿ya? Y luego tenemos 2 horas después de una comida rica en carbohidratos, y si la concentración del estándar empleado fue 100 miligramos por decilitro, me dan la absorbancia del estándar 1,675, y la absorbancia del suero en ayunas fue 1,874, y después me dan también, uy, entonces me dan también lo que es la absorbancia del suero después de la comida fue 3,846. Entonces me preguntan, ¿estos resultados indican alguna alteración del metabolismo de la glucosa? ¿No? ¿Y qué diagnóstico le daría al paciente? Entonces en esta parte tenemos que calcular que la glucosa, la concentración de glucosa en ayunas y después de la comida. Ya. Entonces tenemos la fórmula, ¿cómo era? Concentración de la muestra problema, ¿no? Es igual a qué? Concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar por la absorbancia de la muestra problema. Pero en este caso, la muestra problema, ¿quién es? La glucosa, ¿sí? Sería nuestra glucosa. ¿Ya? Como le dije, ¿no? Esta fórmula se utiliza en muchos experimentos, ¿no? De este laboratorio. Les indicamos acá, en ayunas, pues la concentración de glucosa sería entonces concentración del estándar, ¿cuánto es? Aquí lo tenemos, 100 miligramos por decilitro sobre la absorbancia del estándar, ¿sí? La absorbancia del estándar, ¿cuánto es? 1,675. Viene por la absorbancia de la muestra problema, ¿no? En este caso, esto corresponde a que ayunas, ¿sí? Entonces sería por 1,874. Ya. Y ahí tenemos la glucosa después de la comida. Ya. ¿Qué datos usamos? Usamos los mismos datos que me dan, ¿sí? Del estándar, concentración del estándar, absorbancia del estándar, pero cambiamos esta absorbancia, ¿ya? Va a ser que la absorbancia en la muestra problema ya no en ayunas, sino después de la comida, que viene a ser este valor, 3,846. Eso es lo que se hace. Usamos este para este de aquí, ¿no? Y en ayunas usamos para este valor. Entonces acá sería concentración de glucosa, sería entonces 100 miligramos por decilitro, concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar, que es 1,675, por la absorbancia de la muestra problema después de la comida sería este valor, 3,846. ¿Ya? Y con eso tenemos los valores. Entonces vamos a operar por acá. Tenemos 100 sobre 1,675 por 1,874. Ya, y esto me da con dos decimales 111,88 más o menos, ¿no? ¿Sí?
Ujú. Tenemos 111,88 miligramos por decilitro. Y en el otro caso tenemos, a ver, cambiamos el último valor, ¿no? Este de aquí, este último, sería 100 sobre 1,675 por 3,846 y me sale 229,61 sale. ¿Sí? 209,61 miligramos por decilitro. Ya, listo. Entonces tenemos aquí esta parte. Ya, vamos a copiar los rangos. Bueno, vamos a escribirlo nuevamente. Ya, tenemos entonces los rangos. Tenemos entonces en ayunas, el rango normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Ya. Tenemos después de comer a las 2 horas. Entonces tenemos acá lo que es persona sana. Tenemos menor a 140 miligramos por decilitro, ¿no? Y tenemos con diabetes, sería entonces que menor a 180 miligramos por decilitro. Entonces acá, bueno, acá tendría que corregir acá y menor, ya, ya, 180 está acá, ya, listo. Ahora sí, ya. Entonces, ¿qué observamos aquí? El primer paciente, ¿sí? ¿No? Me indica una alteración. Pues veamos aquí, en ayunas está con un poquito, ¿no? Mayor al rango, ¿no? Entonces quiere decir que tiene prediabetes, ¿ya? Porque ha superado el valor, ¿ya? Entonces aquí ya está por encima, ¿ya? Entonces decimos que tendría prediabetes, ¿ya? Prediabetes, ¿ya? ¿No? Cuando es en ayunas, ¿no? ¿Ya? Porque en ayunas, como indico, los niveles son de 70 a 100, ¿ya? Pero como está superior a los 100, quien tendría prediabetes, ¿no? En este caso, que tendría una hiperglucemia, ¿ya? Indicamos acá hiperglucemia. Hiperglucemia, ¿ya? Y tendría prediabetes, ¿no? Es decir, alguna alteración del metabolismo, ¿ya? Ahora, después de la comida, vemos que los niveles son elevados, ¿no? Cuando es con diabetes, es menor a 180, ¿ya? Pero vemos que entonces, ¿ya? Que está muy alto, ¿no? Entonces podría tener diabetes mellitus, ¿ya? Porque si fuera diabetes, menor a 180, pero tenemos 229, ¿ya? Entonces acá indicamos, ¿ya? Entonces podría tener diabetes mellitus, ¿ya? Listo. Ya, de ahí tenemos en la B, me dicen, ¿qué reacción enzimática se utilizó en la práctica de laboratorio para determinar glucosa? Menciona el fundamento químico y los sustratos empleados en esta reacción. Entonces, ¿qué sería la reacción de la glucosa peroxidasa? ¿No? Glucosa oxidasa peroxidasa. ¿Eh? Entonces, en la B tenemos esto, ¿no? Tenemos método de la glucosa oxidasa peroxidasa. Entonces, ¿qué consiste? Tú tienes acá la de glucosa con la glucosa oxidasa, que da que un ácido, ¿no? De glucónico más el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Luego este peróxido de hidrógeno con un ácido, ¿no? Para hidroxibenzoico más que las 4 amino antipirina, tenemos esto de acá, mediante quién, la enzima peroxidasa, POD, que me forma lo que es, ¿no? Agua más que, más un complejo coloreado, ¿sí? Es a 505 nanómetros, es la longitud de onda que absorbe, ¿no? Y ¿qué color es? Rosa, rojo, ¿sí? Es decir, el fundamento del método. Entonces tenemos que el producto clave va a ser este peróxido, ¿sí? Porque este peróxido continúa
en la reacción y me permite formar este complejo coloreado. Bueno, y nada más, eso es todo. Ya, sigamos. Ya, en la siguiente. Acá me dicen, Karina, como parte del chequeo preventivo, se somete a una prueba de glucosa matutina tras 14 horas de ayuno prolongado, ¿no? Hallando, tenemos absorbancia del blanco 0, absorbancia del estándar 0,220, absorbancia en la muestra plema y concentración del estándar 100 miligramos por decilitro. Me piden hallar el nivel de glucosa, ¿no? Y los cálculos. Ya. Entonces aquí tenemos la concentración de glucosa. Sería aquí, concentración del estándar, que es 100 miligramos por decilitro, sobre la absorbancia del estándar, que es 0,220, ya, por la absorbancia en la muestra problema 0,200. Entonces operamos por acá. Y me sale 90,91, ¿no? Redondeando a todos decimales. 90,91 miligramos por decilitro. Ya. Y ahí en la B me dicen, estas condiciones, ¿cuál es la fuente principal de la glucosa y qué ruta metabólica se está realizando para obtener glucosa? ¿Sí? Entonces tenemos que, como es un ayuno prolongado, ¿sí? Entonces que tenemos la ruta, ¿no? Principal sería que la gluconeogénesis. Entonces, ¿no? Pues como es ayuno prolongado, a ver, prolongado, ¿no? Estamos acá, mayor a 12 horas, la ruta principal sería la gluconeogénesis, ¿sí? Es donde se lleva a cabo en el hígado, ¿no? Se lleva a cabo en el hígado, ya. Y tenemos que entonces, ¿qué pasa? Las reservas de glucógeno, ya, el glucógeno hepático, se agotan y el cuerpo que va a sintetizar, ¿no? Sintetiza glucosa a partir de precursores, ¿ya? Que se llaman no carbohidratados, ¿no? Porque ya se supone que los carbohidratos ya se acabaron, ¿ya? Entonces ya no tienes carbohidratos y ya lo hace a partir de otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, lo que son aminoácidos, lo que es lactatos, ¿no? ¿Y para con el fin de qué? Para mantener la glucemia, ¿no? Que son los niveles normales de glucosa, ¿no? Y de esta manera brindar energía al cerebro, ¿sí? Lo que depende de la glucosa. Ya, listo. Ya está. Entonces ya la respuesta, ¿no? De esta parte. Listo. Ya, sigamos. Ya, a ver aquí. Entonces, a ver, vemos esto. Es una mujer de 52 años, con antecedentes familiares de diabetes tipo 2, ¿ya? Diabetes tipo 2, hereditario al parecer, y se acude a su centro de salud para una evaluación metabólica. El médico solicita análisis de glucosa en sangre en ayunas, ¿ya? Y 2 horas después del desayuno, postprandial. ¿Ya? Me dice, como parte del despistaje de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, ya, en el laboratorio se utiliza el método enzimático, ¿no? Glucosa oxidasa peroxidasa con espectrofotometría. Ya, se prepara una curva de calibración con los siguientes datos. Entonces me dan concentración del estándar, 100 miligramos por decilitro, absorbancia del estándar, 0,5, y tenemos los valores de absorbancia de la muestra en ayuno y postprandial. ¿Sí? Entonces, en esto ya sospecho que me van a pedir que la concentración de glucosa en ayuno y concentración de glucosa postprandial. Entonces, ¿qué tendría que utilizar? Estos datos,
concentración del estándar, asumes el estándar, y lo multiplico, ¿no? Para cada uno, ¿no? Para el ayuno y otra operación para el postprandial. Y justamente me piden eso, ¿no? Determina la concentración de glucosa en ayuno y postprandial. Entonces la tendríamos en ayunas, hacemos concentración de glucosa, sería igual a ¿qué? Concentración del estándar, que es 100 miligramos por ese litro, sobre la absorbancia del estándar, que es 0,500, por la absorbancia de la muestra problema, pero en ayunas, que viene a ser, aquí está, ¿no? 0,290, y tenemos lo otro que se llama postprandial, que sería estos mismos datos, ¿ya? Tenemos concentración, ¿no? Sobre concentración de la muestra, perdón, concentración del estándar entre absorbancia y el estándar, ¿está? Por la absorbancia de la muestra problema, pero sería de postprandial, que sería 0,640. Eso tendría que utilizar. O sea, esto de acá, digamos que es fijo, ¿no? Por acá, que se repite aquí, pero cambiaría solamente estos valores, ¿no? Listo. Ya. Calculamos entonces para cada caso. Pues tendríamos aquí 100 sobre 0,5 por 0,29. Me sale 58, ¿no? Entonces vemos que los niveles son bajos, ¿no? Es lo que estoy viendo. Y en otro caso tenemos acá por 0,64, tenemos 128. ¿Mm? Ya, listo. Ya, entonces, a ver, ya hemos determinado entonces la concentración para que se interprete los resultados con base en los rangos de referencia. Entonces, a ver, ¿qué observamos? Aquí, por ejemplo, vemos que los niveles en ayunas están bajos, ¿no? Porque lo normal es ¿cuántos? De 70 a 100, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo, los niveles son bajos. Y sí que tiene una hipoglucemia, ¿sí? Ya, entonces, a ver, en otro caso, vemos que 128, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vemos que, a ver, en caso, aquí vemos que cuando es postprandial, en una persona sana, ¿cuánto es? Menor a 140, ¿no? Aparentemente está sano, ¿no? Y, a ver, vemos, ahora, cuando la persona está con diabetes, ¿no? De tipo 2, ¿ya? Por acá dice antecedentes familiares, ¿ya? Cuando está, en este caso, en los niveles normales, ¿no? En ayunas es de 80 a 130, ¿no? Incluso no llega a este valor, ¿no? Y cuando es postprandial, sería menor de 180, ¿no? Ya. Entonces acá aparentemente está sano, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que, acá porque tiene hipoglucemia, porque de repente no ha consumido, ¿no? Muchos alimentos, de repente, ¿no? Bueno, ya. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica de comparar ambos valores en el mismo paciente? No es para poder ¿qué? Determinar, ¿no? Poder diagnosticar, ¿sí? Si tiene lo que es diabetes, ¿no? Prediabetes, diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, la importancia, ¿no? De poder medir los niveles, ¿no? Cuando estás en ayunas, ¿sí? Por postprandial, ¿ya? Ya, ya esto. Entonces, ¿tienen por acá alguna pregunta? ¿Qué me dicen? Claro, toda esta parte. Entonces acá esto lo manejan con los rangos, ¿ya? Con los rangos, ¿ya? ¿Sí? Con estos rangos y con eso ya, y después la parte de
Ya, entonces tenemos los rangos, la ayuna, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes mellitus, prandial. Ya, bueno, tenemos esta parte. A ver, déjenme ver un ratito. Por acá. Ya. Ah, ya, esto correspondía después de la comida. Ya, ya. Pues vamos a corregir acá. Esto estaba por acá. Ya, listo. Entonces, sí, esta parte, con este tema.